Nunca pensé que ese domingo iba a tener ese encontronazo con mi tío. Fue algo rápido. Pero nunca pensé que iba a hacer lo que hice con mi tío. Ese domingo en casa de mi abuela tenía el mismo olor de siempre. Mezcla de comida casera, colonia barata y muebles antiguos que ya han visto demasiadas conversaciones. Era una de esas comidas que se organizan sin mucho motivo, solo porque hace tiempo que no nos juntamos todos. Mi madre me había arrastrado con la excusa de que así me llevaba tupper para la semana y descansaba de los apuntes. Yo, sinceramente, iba porque sabía que eso la hacía feliz. Estaban todos, mis primas pequeñas pegadas al móvil, mis tíos discutiendo sobre política como si fueran ministros, mi abuela gritando desde la cocina que la ensaladilla no se toca hasta que llegue todo el mundo. Y entre ese barullo familiar, apareció Raúl, el hermano de mi madre, que siempre llega con media sonrisa, gafas de sol aunque esté nublado y un libro en el bolsillo interior de la chaqueta. Raúl era distinto al resto. Nunca decía mucho, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Había algo en su voz, o quizá en su pausa, que obligaba al silencio ajeno. No era autoritario, pero su manera de expresarse, como si pesara cada palabra antes de soltarla, lo hacía destacar sin proponérselo. Yo, desde niña, le tenía esa mezcla de curiosidad y respeto que se siente por alguien que parece saber más de lo que cuenta. Siempre me había parecido que él jugaba a otro juego, que no necesitaba gritar para hacerse notar, y eso, en una familia como la mía, donde todos intentan llevarse la última palabra, era casi un superpoder. A mi padre nunca le cayó bien. Decía que Raúl tenía ese aire de intelectual de bar, como si fuera una pose ensayada. Que se daba importancia con ese rollo suyo de citar a autores raros, de opinar sin levantar la voz, como si tuviera la razón por defecto. Le molestaba que fuera culto, pero aún más que fuera tan seguro de sí mismo, con ese punto de chulería tranquila que no necesitaba disfrazarse de nada. Decía que Raúl no encajaba, que iba siempre por libre, que era de esos que se creen mejores que los demás. Y aunque yo nunca lo decía en voz alta, en el fondo pensaba que quizá eso era justo lo que le molestaba, que, a veces, tenía razón. A mí, la verdad es que mi tío me tenía loca. Y es que no pude resistir mucho. Pero bueno, te sigo contando. Durante la comida, se sentó a mi lado. Lo hizo con esa naturalidad que le caracteriza, como si el hueco hubiera estado esperándole. Entre plato y plato, me preguntó qué estaba leyendo en la universidad. Le hablé de literatura comparada, de una profesora que me tenía obsesionada y de un trabajo que no sabía por dónde empezar. Él me escuchaba como si nada más existiera, con la cabeza ligeramente ladeada y los ojos fijos en los míos, sin prisas, sin desviar la atención ni un segundo. Ni una interrupción. Ni una broma fácil. Me sorprendió la delicadeza con la que formulaba las preguntas, como si realmente quisiera saber qué pensaba yo, y no solo llenar el silencio con conversación educada. A veces sonreía con los labios, pero lo que más me descolocaba era cómo lo hacían sus ojos. Había en su mirada algo cálido, una especie de ternura velada, como si le hiciera ilusión verme allí, crecida, hablando de libros y teorías con pasión. Noté cómo se inclinaba un poco hacia mí cuando hablaba, no tanto como para invadir, pero lo suficiente como para crear una burbuja entre los dos. Su brazo rozó el mío más de una vez, sin intención aparente, pero tampoco con intención de evitarlo. No era incómodo. Era distinto. Y aunque la mesa seguía llena de ruido, tenedores, risas y alguna discusión sobre fútbol, con él a mi lado, todo eso se desdibujaba. Por momentos, sentí que estábamos solos, y aunque no quería pensar demasiado en ello, una parte de mí notó el cuidado con el que me miraba. No como un tío orgulloso. No exactamente. Había algo más. Algo que aún no podía nombrar, pero que sí podía sentir. Después del postre, cuando empezaron a irse unos y a levantarse otros para fregar, me quedé en el salón mirando por la ventana. Me dolía un poco la cabeza. Demasiado ruido. Entonces lo sentí cerca. No sé en qué momento Raúl se sentó a mi lado, pero ahí estaba. ¿Demasiada familia para un domingo? Preguntó con una sonrisa leve. Demasiado de todo. Pero sí, también de eso. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo: a veces una comida familiar te recuerda más quién no eres que quién eres. Le miré de reojo. Había una tristeza tranquila en su cara. No de las que se quejan, sino de las que aceptan. Tú también estás un poco fuera de sitio.
¿no? Le pregunté sin pensarlo demasiado. Siempre. Pero he aprendido a encontrar belleza en no encajar. Después de un rato, él se giró hacia mí con esa media sonrisa suya y me dijo en voz baja: ¿te apetece salir a fumar un cigarro? Asentí sin pensarlo. No era algo que soliera hacer delante de mis padres, así que nos escabullimos por la puerta trasera que da al patio. Era un rincón medio olvidado, con una mesa de plástico y un par de sillas que parecían llevaban allí desde antes de que yo naciera. Nos quedamos de pie, bajo una luz amarillenta que parpadeaba como si dudara en apagarse. Él encendió su cigarro y me ofreció uno. Lo acepté. El primer humo me raspó la garganta, pero no dije nada. La sensación de estar fuera, a solas, con él, me aceleraba más que la nicotina. Me miró con complicidad, como si compartiéramos un secreto que no necesitaba palabras. Ya no eres una cría, dijo de repente, observándome de cerca. Te estás poniendo muy guapa. Me lo soltó así, sin rodeos, pero sin vulgaridad. Como si fuese una verdad que llevaba tiempo queriendo decir. Y entonces lo hizo. Me acarició la mejilla con el dorso de los dedos, suave, lento, como si no quisiera estropear el momento. Su mano era cálida y segura. No dije nada. No podía. Tenía el corazón en la garganta. Pero tampoco me aparté. Me quedé ahí, derretida, con la piel ardiendo donde me había tocado, como si ese gesto lo hubiera cambiado todo sin necesidad de romper nada. Y fue entonces, cuando se inclinó hacia mí y me besó. Sus labios sabía a café y tabaco, una combinación que me atraía sin poder huir de él. Escuché un ruido y nos apartamos rápido. Tiré la colilla y volví a la casa antes de que nadie me viera allí con él. No podía creerlo, pero algo había cambiado dentro de mí. Siempre me habían atraído los hombres mayores que yo. Pero, mi tío. Pasaron días. Volví a mi rutina universitaria, las clases, el metro, los apuntes hasta tarde. Y un jueves, después de salir de una conferencia en el Centro sobre Poesía del siglo XX, decidí entrar en un café pequeño que estaba casi vacío. Y allí estaba Raúl. Solo. Con un café a medio beber y el mismo libro que llevaba en la comida familiar. Me miró como si ya supiera que iba a aparecer. ¿Te apetece sentarte? Dijo simplemente. Me senté. No preguntamos qué hacíamos ahí. Él solía decir que las casualidades son solo excusas para los que no saben ver las señales. ¿Qué tal tu semana? Me preguntó. Un poco a la deriva. Pero sobrevivo. Sobrevivir a los 20 también es una forma de resistencia, dijo mientras removía el azúcar aunque ya no quedaba. Y entonces hablamos. No de grandes cosas, sino de las pequeñas que suelen doler más. De lo difícil que es decirle a tus padres que no sabes lo que quieres hacer con tu vida. De sentirse sola en una clase llena de gente. De cómo a veces todo se vuelve demasiado ruidoso por dentro. Me miraba con una atención que no pesa. No buscaba arreglarme, solo estar. Y en ese estar me sentí vista, como hacía mucho no me pasaba. No mencionó lo que pasó la última vez que nos vimos. No hizo falta. Pero los dos queríamos repetirlo. Cuando te escucho, me acuerdo de mí a los 20. No de lo que hacía, sino de cómo sentía todo demasiado. ¿Y se pasa? Pregunté. No. Solo aprendes a no ahogarte en cada ola. Nos quedamos en silencio. Un silencio que no molestaba. Un silencio que parecía decirlo todo. Me ofreció llevarme en coche hasta casa. Dudé un segundo, pero acepté. En el camino no hablamos. La música bajita. Una canción francesa que no reconocí. Al llegar, me abrió la puerta. Me miró. Me alegra haberte visto hoy. Ojalá poder verte más a menudo. A mí también, me gusta verte, Tito. En la puerta nos esperaba mi madre, sonriente, ajena a todo lo que había pasado entre mi tío y yo. No hubo nada más. Ni roces, ni frases forzadas. Solo eso. Y, sin embargo, algo dentro de mí se movió. Desde entonces, a veces nos cruzamos por casualidad. En una librería. En una exposición. En una calle cualquiera. Y siempre hay ese mismo silencio, esa misma complicidad invisible. No fue una historia de amor. No fue un escándalo. Fue un refugio. Una esquina del mundo donde por fin alguien me miraba sin pedirme explicaciones.
Y eso a veces vale más que todo lo demás. A veces pienso en él. En su forma de estar sin interrumpir. En cómo me ayudó a no sentirme tan rota sin tocarme ni una vez. ¿Alguna vez alguien te ha sostenido solo con la mirada? Este espacio es para eso. Para lo que no se grita. Para lo que se siente sin entenderlo del todo. Porque algunas historias no se viven para contarlas, se viven para saberse menos solas.